Muy buenos días, amigos, sean bienvenidos a otra emisión más de Construyendo una Nueva Venezuela por su emisora Sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha. En el equipo de la radio está en la dirección la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en la producción y conducción de este espacio su servidor Luis López, certificado de locutor número 48564 y productor nacional independiente número 27800, y en los controles mi tocayo Luis Guillermo Martínez. Les recordamos que nos pueden también escuchar, además del dial de su radio 1420 AM, por la página web de la emisora www.radiosintonía1420.com.be, donde además tenemos el chat en vivo donde se pueden comunicar con nosotros para cualquier comentario, sugerencia, crítica o aporte. Recuerda que Sintonía es la radio que se escucha porque te escucha. El programa también está siendo grabado y en la página web conseguirás también el video en vivo que está saliendo en conjunto con la radio y luego se cuelga en YouTube y a su vez se sube a mi blog www.construyendounanuevavenezuela.blogspot.com, blog que ya está llegando casi a las 5,000 visitas y de los 4 continentes. Pues hemos tenido visitas acá en América de Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Uruguay, Brasil. De Europa hemos tenido visitas de Polonia, España, Alemania, Francia. De Asia hemos tenido visitas de Singapur, desde la India, desde China. Rusia también nos visita bastante. Lo que no nos han conocido todavía son los países africanos. Así que vamos a hacer la publicidad también para que nos vean desde África. Escuchen Construyendo una Nueva Venezuela versión radio y lean los más de 100 artículos con diversas propuestas que he publicado allí como una contribución a la solución de crisis del país. Te recuerdo también que te puedes comunicar por los teléfonos de la emisora 264-1494 y 264-1619. Está mi dirección de Twitter, @Luis1977 López y @Luis López Radio. La mensajería de texto por el 0412-721-2240 y el correo electrónico unavenezuelaposible@gmail.com. Allí tienes todas nuestras coordenadas para que te comuniques. Y recuerda, el chat en vivo. Hoy sí estamos en vivo. La semana pasada pido disculpas porque se me presentó un problema y el programa era de los que estaba aquí en archivo grabado. Ese fue el que salió al aire. Porque bueno, tuve una complicación de tipo de tráfico aquí en Caracas y no pude llegar a tiempo. Entonces, bueno, entremos en materia. La semana antes pasada, que hace 15 días ya que tuvimos ese programa en vivo, les había dicho que hoy íbamos a desarrollar los sistemas político-económicos. Como es un programa que digamos va a ser largo, quiero más bien organizarlo bien para traer todas las ideas. Hoy vamos a desarrollar un poco de economía, donde vamos a hablar de lo que a mi juicio, y es parte de la esencia de este programa y de las ideas que están en el blog, debe hacerse para componer la situación de crisis que impera en el país. Y quiero arrancar con el comienzo, valga la redundancia, pero es que si tú no tienes un edificio con una base estructural sólida, ese edificio se te va a caer en algún momento, o bien por el viento o bien por cualquier movimiento sísmico. Entonces, en Venezuela, lo que tenemos que empezar es por crear una propuesta o un plan o un proyecto nacional que primero comprometa a una gran cantidad de personas. Y la única manera de que eso suceda es que esté en forma equilibrada las políticas económicas, las políticas sociales y las políticas, valga también la redundancia, con P mayúscula. O sea, la política como tal. Debemos dejar de lado la politiquería. Y en esa política con P mayúscula hay un elemento que es sumamente importante, que es el tema de quién gobierna. Y una de las razones por las cuales estemos así es porque los métodos de elección en Venezuela realmente no han sabido escoger a los mejores gobernantes. Entonces, la única manera que yo pienso
que esto puede cambiar, que esa respuesta a quién gobierna sea más eficiente, es que haya cierto método de elección que se cambie. No el método de sufragio directo y secreto y de elección popular para escoger al presidente de la República. Ese obviamente, ese tiene que seguir así. Pero por ejemplo, los que encabezan los otros dos poderes, los poderes públicos, específicamente el ciudadano, que está compuesto por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, Fiscalía General de la República, ese método de elección yo creo que no puede seguir estando en manos de la Asamblea Nacional en forma individual, porque creo que no han sabido escoger a los mejores para que encabecen dichos cargos. Yo creo que aquí, para que de verdad consolidemos ese principio etéreo que está allí recogido en la Constitución Nacional, que es la democracia protagónica, debe dársele participación activa a otros factores de la sociedad que creo que estarían mejor preparados y más claros para escoger mejor a esos titulares. ¿Cuáles serían? La sociedad que de un modo u otro está organizada, la sociedad civil, sectores de la sociedad civil que de un modo u otro están organizadas. ¿Cuáles? Los gremios empresariales, los gremios de trabajadores, los colegios profesionales, ergo el colegio de abogados, el colegio de contadores, el colegio de administradores, el colegio de médicos, el colegio de periodistas y todos los diversos colegios de personas que ejercen una profesión y que se asocian bajo esta figura. Las universidades públicas autónomas, también yo creo que ellos pueden hacer un gran aporte en escoger a los mejores titulares para esos cargos, y así como las academias nacionales. Tenemos también allí lo más excelso del pensamiento venezolano, está como miembros o individuos de números, es el nombre que se le conoce a los que forman las academias nacionales de historia, la Academia Nacional de Economía, la Academia Nacional de Medicina, la academia, todas las 5 o 6 academias que hay en Venezuela. Entonces, yo siempre cada vez que puedo, en los artículos que escribo, en lo cual también salen publicados, los publico tanto en el blog www.construyendounanuevavenezuela.blogspot.com y salen publicados también en los otros 2 medios digitales en los cuales yo soy articulista, elcolumnero.com y loqueacontece.com. Allí yo estoy proponiendo un sistema de puntos para elegir a esos titulares, tanto a los del Poder Electoral, CNE, al Poder Ciudadano, que como ya les dije está compuesto por la Fiscalía, la Defensoría y la Contraloría, y el Poder Judicial, que no simplemente sea la Asamblea Nacional, sino que hagamos un gran sistema de puntos donde funcione eso como un concurso de oposición que se le practica a los que ejercemos la docencia a nivel universitario. Todo el que quiera ser profesor de la UCB, por ejemplo, debe o debería ingresar por concurso de oposición, en el cual demuestra sus credenciales académicas, su experiencia docente, sus posgrados, sus trabajos de investigación, sus trabajos de investigación, sus publicaciones, si ha publicado algún libro, algún texto. Eso se va sumando con un sistema de puntos y el que obtenga mayor puntaje es el que le dan el cargo de profesor titular. Eso porque no lo hacemos también con aquellos que tienen la enorme responsabilidad de ser el árbitro nacional en elecciones, de controlar la legalidad, como es el fiscal, de controlar el tesoro y el erario público, como es la Contraloría General de la República, y como es el que defiende a todo el pueblo de los desmanes que pudiera cometer el gobierno, como es el defensor del pueblo. Y además de ser el que juzga a cualquiera que acuda a los tribunales en búsqueda de justicia. Estas personas deberían estar escogidas, deberían ser seleccionadas en base a los mejores, la terna de los mejores candidatos. Entonces, en este sistema de puntos, además de tomar en cuenta sus credenciales académicas de publicaciones, su trayectoria, su experiencia, también debería de contar con el voto no solo de la Asamblea Nacional, que siga votando la Asamblea Nacional, que dé su punto de vista, pero que en igualdad de condiciones participe de su opinión las academias, los colegios profesionales,
¿qué fue el otro que le dije? Los colegios profesionales, los gremios los gremios empresariales, los gremios de trabajadores y las iglesias. Por ejemplo, la iglesia católica y la iglesia evangélica, que están tan bien organizadas, pudieran también dar su opinión en cuanto a ver quién va a ejercer tan altas responsabilidades en el país. Entonces, resolviendo el tema de quién gobierna, que es el tema político, también en política habría que hacer otras decisiones. Por ejemplo, eso de la reelección indefinida. Yo creo que eso es una aberración hasta la doctrina bolivariana, porque Bolívar bastante que lo dijo en uno de sus escritos, que no hay nada más peligroso que dejar a alguien en el gobierno por mucho tiempo, porque este se acostumbra a mandar y el pueblo a ser mandado. Entonces, si aquí estamos en un país bolivariano con una constitución bolivariana, yo creo que eso es una contradicción, que haya reelección indefinida. Debería más bien de plantearse que el periodo presidencial sea de 4 años, con un máximo de 2 reelecciones, para que el que encabece la presidencia de la República esté un máximo de 12 años en el poder, tal cual como estaba originalmente en la Constitución de 1999, donde ese cargo duraba 6 años y una elección, solamente una elección más, una sola reelección para un máximo de 12 años. Si aquí colocamos que el periodo presidencial duraría 4 más 2 reelecciones, daría los mismos 12 años, y respetamos el espíritu, propósito y razón y la voluntad del pueblo, que decidió que nos rigiéramos por esta constitución en el año 1999. Se activa el chat en vivo, nos dice Eugenio: estoy completamente de acuerdo, doctor Luis, realmente es satisfactorio escuchar a una persona clara mentalmente y legalmente de lo que necesitamos los venezolanos y a quienes debemos nombrar, y no hacer las cosas a lo loco, escoger a los mejores, zapateros a sus zapatos. Tomasa, muy buen análisis y excelentes recomendaciones. Bueno, el chat en vivo, www.radiosintonía1420.com.be. Entonces, resolviendo la parte política, nos tenemos que concentrar ahora en las otras 2 aristas de lo que yo llamo el triángulo de la gobernabilidad, que son lo económico y lo social. Con respecto a lo social, aquí con tanto invento de misiones que se hizo el año pasado, en estas últimas décadas, estos últimos 17 años, donde hay hasta misión para recoger perros de la calle y todo esto, misión Nevado, misión, por todo hay una misión. Yo creo que aquí, con respecto a las misiones sociales, al aspecto social, se pueden rescatar muchas cosas que el gobierno bolivariano, el gobierno chavista, porque bolivariano prefiero no decirle así, que el gobierno chavista inventó. Pero eso solamente puede tener sostenibilidad o factibilidad económica si hay una política económica adecuada. Y aquí, este gobierno, el de los últimos 2 presidentes, se han concentrado solamente en el aspecto social un poquito, porque también es más la publicidad que lo que realmente hacen. Pero de que han inventado, lo único que tienen que hacer es llevarle todo eso a la mayor cantidad de población, porque no es que le van a llevar a un mínimo de la población y le van a hacer aquella laraca y aquella publicidad como que si eso estuviera llegando a todo el pueblo, y eso es una completa falsedad, eso es una falacia, como decía el gocho Carlos Andrés Pérez. Ahora, en lo económico, el país tiene que desarrollarse industrialmente, no hay otra manera para combatir la inflación. Fíjense, el producto, el agregado macroeconómico que mide estos resultados es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto en un país se ve influenciado principalmente por el sector industrial, porque el sector comercio lo que hace es ser un intermediario. Entonces, por un lado el sector industrial, por otro lado el sector financiero. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Suiza realmente es medido por la actividad financiera, que Suiza es la gran banca mundial, igual que el estadounidense. Incluso el venezolano, si vemos las cifras que se consiguen por allí en internet, parte del Producto Interno Bruto de ese resultado es por el producto de las ganancias de la actividad financiera. Entonces, volviendo, Producto Interno Bruto principalmente está medido por 3 aspectos: el aspecto industrial, el aspecto financiero y el aspecto agrónomo.
los resultados de la agricultura y la producción de alimentos. Venezuela tiene unas enormes cantidades de tierra fértiles. Lo que pasa es que obviamente no hay el elemento motivador para que la gente vaya al campo. Primero porque la gente no ha hecho una mirada al campo, porque no están las condiciones dadas para hacerlo, y también por desconocimiento. Entonces aquí quiero empezar ya a unir unas cosas con otras, porque pareciera que fueran distintas, pero todas convergen en el mismo resultado. Hay una cosa a la que yo siempre menciono, que es el pentágono de la crisis venezolana. Que ese pentágono de la crisis venezolana es la identificación de los 5 factores principales de problemas que tenemos en Venezuela. Hay otra gran cantidad de problemas secundarios, pero todos lo podemos decir que son consecuencias de estos primeros 5. ¿Cuáles son? La inflación. Eso lo coloco yo en la base porque yo considero que la inflación es hasta causa de la corrupción y la delincuencia. ¿Por qué? Si tú estás en un ambiente inflacionario tan alto en que tú no puedes ni siquiera satisfacer tus necesidades básicas, cualquiera que no tenga un buen trabajo formal y bien remunerado, que es la otra arista de ese pentágono, y no tenga los valores correctos que se necesitan que se implementen en una política educativa bien hecha, si se le presenta la oportunidad, va a delinquir. Claro, esto dependerá de la escala de valores de cada quien, pero si tenemos una delincuencia tan desatada como la que tenemos hoy en día, quiere decir que la escala de valores del venezolano es muy baja, el nivel de conciencia es muy bajo. Entonces la educación ha fracasado. Esto se puede debatir con todos los ideólogos de la educación bolivariana y de los colegios de los colegios bolivarianos. Porque ¿cuál es el fin principal de la educación? Ni siquiera es formar los mejores profesionales y técnicos, no. El fin primordial de la educación es formar buenos ciudadanos. Y en Venezuela, con esos niveles de corrupción tan altos y con esos niveles de delictivos tan altos, no se están formando buenos ciudadanos. Entonces la educación es la base de que no sigan proliferando los otros problemas. ¿Y por qué en ese pentágono de la crisis no hay prioridad en los problemas? Porque todos son causas y consecuencias de sí mismos, todos tienen la misma igualdad de importancia. Entonces no podemos decir que vamos a darle preeminencia a la educación como, por ejemplo, ciertos factores de la oposición, incluso el chavismo siempre dicen la educación es la base de todo. No, mi hermano, tú puedes tener a la gente muy educada, pero si la inflación hace que no pueda comprar sus cosas, tiene un elemento ahí de tentación muy grande. Y si esa educación no le ha sabido dar suficientes valores, esa tentación aumenta. Entonces, todo va de la mano. El trabajo, la gente tiene que tener un trabajo formal bien remunerado, y aquí en Venezuela también, como la educación no prepara bien a las personas, todo el mundo gana mal. Entonces tenemos que la gente tiene que migrar, si tiene una profesión, migran al sector informal de la economía para poder tener un ingreso superior. Entonces vemos que cada vez las empresas se están quedando con menos mano de obra. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar por abrir el nivel de conciencia. Ya vamos a ir para allá. Quiero ponerme aquí al día antes que se me abarroten los chats. Nelly nos dice, hay que generar empleos, hay que trabajar, papá Estado no puede con todo, por favor, ¿hasta cuándo? La empresa privada hay que estimularla, no acabarla. Allá vamos, Nelly. Fíjate, ¿por qué tenemos tanta inflación? Primero, en cualquier libro de economía aparece como la principal causa de inflación la emisión de dinero inorgánico. La emisión de dinero inorgánico empezó en Venezuela a no tener límite, cuando en el 2009 se tomó el control del Banco Central de Venezuela, que debería ser una institución autónoma que garantice la estabilidad y la solidez de la moneda. Ese Banco Central de Venezuela fue tomado o empezado a ser controlado por el Ejecutivo Nacional. Porque ¿qué es lo que hace el Ejecutivo Nacional? El Ejecutivo Nacional se inventa una gran cantidad de gasto público y la única manera de sostenerlo, de sufragarlo, es con bolívares, obviamente, y esos bolívares deberían de estar respaldados en reservas internacionales. Pero lo que sucede es que las reservas internacionales en Venezuela cada vez van disminuyendo más, y entonces lo que se le ha ocurrido al gobierno es emitir dinero inorgánico para satisfacer esa gran cantidad de gasto público, misiones, educación, salud, etcétera, 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 una gran cantidad de cosas que no tiene capacidad de sostener.
la sostiene emitiendo dinero orgánico, pero el problema es que cuando tienes una masa monetaria tan grande que no está respaldada ni en las reservas internacionales ni en la producción, tienes lo que tenemos ahorita, que estamos al borde de la hiperinflación. Una inflación que, según cifras oficiales, que el problema es que tampoco las publican, porque creo que ya van en todo el 2015 no las han publicado, una inflación que extraoficialmente se está estimando por los técnicos del gobierno en un 80% de inflación anual, pero donde utilizan para tasarla los precios de mercado. Un arroz a 2 bolívares el kilo, o a 5, 4 bolívares, una harina de maíz a 2, 4 bolívares el kilo, y esa es la manera en que ellos calculan la cesta básica y sacan esos índices inflacionarios de un 80% de inflación anual. Por eso cuando vemos que el Sendas, que es un organismo que saca una cesta básica, creo que la última publicación la colocó en 70.000 bolívares, la cesta básica. Es decir, se requieren casi que 10 salarios mínimos para pagarla. Entonces, esa inflación, por un lado, tiene que tener solidez la moneda. Pero para que esa moneda tiene que ser sólida, tiene que venir como una serie de pasos o de pasos para que eso se revierta. Lo primero, tiene que haber apoyo en la inversión, que era lo que estaba diciendo Nelly. Si se apoya la inversión nacional, o sea, si reconfiguramos los agregados macroeconómicos, porque los agregados macroeconómicos en Venezuela están distorsionados. Esos agregados macroeconómicos, sé que lo ideal sería explicarlo visualmente, corresponden a Producto Interno Bruto, importaciones, exportaciones, consumo, gasto público. Entonces, ¿qué sucede en Venezuela? En Venezuela el gasto público aumentó porque también hubo una gran nómina de trabajadores públicos que aumentó de 700.000 antes de la revolución a más o menos unos 4 millones actualmente. Entonces, ¿qué sucede? Son unos empleos improductivos, aunque suene feo decirlo, pero realmente es así, porque los que están empleados en la administración pública no están fabricando productos, no están cultivando, no están ejerciendo la actividad financiera. Entonces, si no son empleos que estén dedicados a las actividades que alimentan o hacen aumentar el Producto Interno Bruto, como les decía al comienzo del programa, que son el empleo industrial, el empleo financiero y la agricultura, son empleos improductivos. Entonces, si tú tienes una gran cantidad de empleos improductivos que no están sacando al mercado bienes y servicios nuevos, están representando en gasto público, y entonces ese gasto público aparte hace aumentar otro agregado macroeconómico, que es el consumo, porque entonces hay mucha gente que tiene empleo y tiene dinero y tiene necesidad de gasto, y lo que hace es gastarlo, pero no lo invierte, que es el otro agregado macroeconómico, que es el que hay que aumentar. ¿Y por qué no hay inversión? Primero, porque la moneda venezolana no es sólida, el gobierno se mete en todo, no tiene límites, no hay respeto a la propiedad privada, no hay seguridad jurídica y no hay libre mercado. La producción nacional no se aumenta por decreto. La producción nacional no se da porque se encadena y se diga, empresarios, dejen la flojera y pónganse a trabajar. No, el gobierno como tal tiene que generar las condiciones legales necesarias para que la inversión llegue sola, porque el capital es dinámico, el capital se mueve y el capital no va a venir a Venezuela si hay esas condiciones más idóneas en otros países. Entonces, hay que empezar también por darle importancia a la inversión nacional por sobre la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque el capitalista venezolano, por el nivel de arraigo que tiene, ¿dónde va a gastar las ganancias de sus negocios? En Venezuela. ¿Cómo? Comprándose una casa, haciendo turismo, invirtiendo en otros negocios. ¿Qué pasa con el capital extranjero, la inversión extranjera? La inversión extranjera va a tener aquí un negocio, una empresa, una industria, va a obtener unas ganancias, va a pagar los impuestos que corresponde y el sobrante lo va a repatriar a sus casas matrices en el exterior. Entonces, esas ganancias no se van
a meter otra vez en la economía venezolana, sino van a meterse en la economía de países foráneos, de países extranjeros. Cuando esos dueños vayan a comprarse su vivienda, vayan a comprarse su yate, su lancha, lo que se vayan a comprar. Entonces, Venezuela debería de seguir con una economía mixta donde un gobierno serio impulse y dinamice la economía en actividades de promotor y fomento para que se den las condiciones para la inversión, dándole importancia primero al capitalista nacional sobre el capitalista extranjero, para que Venezuela en algún momento se inserte en el libre mercado y compita con otros países. ¿Por qué los productos venezolanos no son capaces de competir con los de otros países? E incluso Mercosur y todos esos acuerdos de integración locales no caminan, porque Venezuela no tiene las condiciones para que sus empresarios hagan productos de calidad y se inserten y sean competitivos con los productos de afuera. Empezando por China. China tiene una mano de obra demasiado barata. Ningún país del mundo va a ser capaz de competir con los productos chinos, porque los productos chinos tienen un componente que es el que la mano de obra es muy económica. Entonces, ¿qué sucede? Que la mano de obra venezolana, si la calculamos a dólar oficial, que eso da risa, el precio del salario mínimo, obviamente tenemos la mano de obra el sueldo mínimo más alto del continente, pero si lo calculamos al dólar que tú realmente lo puedes comprar en el extranjero, que es el dólar libre de Cúcuta, allí tenemos un sueldo mínimo que creo que ya hasta estamos muy por debajo de Cuba. Todos los venezolanos somos pobres vía el ingreso. Hay un 96% de pobreza en Venezuela, porque creo que ganamos menos de $1 diario. Entonces, esto es algo que hay que llamar a la reflexión. ¿Y por qué los quiero llamar a la reflexión? Porque todo el mundo es contexto, todo el mundo está de acuerdo que hace falta un cambio. La mayoría de los venezolanos queremos ese cambio. Pero el problema es que la mayoría de los venezolanos no tenemos el poder. Y hay unos factores que son resistentes al cambio, que son minoría, pero son resistentes al cambio. Y aparte son los que tienen el poder, y ahí están los corruptos, donde incluyo tanto los funcionarios como los empresarios que son contratistas de la administración pública y tienen ganancias exorbitantes, a los cuales no les interesa que haya cambio. Los contrabandistas de alimentos, los que producen ese 40% de contrabando de extracción hacia Colombia, de los alimentos que se compran acá más baratos artificialmente, porque hay una tasa de cambio que es la de 6.30 que está artificialmente muy alta. El contrabandista de gasolina que obtiene un 10.000% de ganancia con lo que llena un tanque aquí y se lo lleva para Colombia. Y estoy hablando también de las gandolas, los que me llenan un camión 350 con puros barriles. La delincuencia, el ladrón, el atracador, el ladrón de carro, el secuestrador, eso tampoco le interesa que haya cambio. El bachaquero, tampoco le interesa cambio, porque según el estudio que hizo Luis Vicente León, con una inversión de 400 bolívares recoge como 5.600. La FARC y el ELN, que aquí ha hecho lo que le da la gana, tampoco le interesa el cambio. Cuba tampoco le interesa un cambio. El que vende divisas tampoco le interesa cambio. Entonces lo que hay que es abrir el nivel de conciencia y hablar claro, a ver si así podemos hacer que la gran mayoría haga todo lo necesario para que haya cambio. Vámonos con un corte comercial, pues son las 10:31 y ya regresamos con más de Construyendo una Nueva Venezuela por acá por Sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. BIA, apoyo legal y administrativo, consultores en materia jurídica, gerencial y tributaria, asesoría laboral, funcionarial y contencioso administrativa, registro y constitución de empresas, cooperativas y actas de asamblea, servicio de nómina, prestaciones sociales y outsourcing de recursos humanos. Comunícate por el correo apoyolegalabogados@gmail.com
o el teléfono 0212-625-3722 y el mejor equipo de abogados podrá atenderte. Todos los martes, de 11 a 12 del mediodía, te invitamos a escuchar Gerencia Pública, un espacio dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bajo la producción, dirección y conducción del abogado Silvio Castellano. Gerencia Pública, por Sintonía 1420 AM. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Bueno, seguimos en Construyendo una Nueva Venezuela. La gente se activó en el chat en el corte comercial. Jaime nos dice: doctor, cuando no tenemos trabajo la vida se nos hace cuadritos. Y si más aún nos las pasamos haciendo colas, ni se diga. Estoy preocupado porque en la empresa que trabaja mi esposa, como es pequeña, los dueños han decidido cerrar y van a quedar desempleados 5 personas. Bueno, Jaime, lamentable. Pero esa situación de la empresa de tu esposa la van a vivir muchos, lamentablemente. Porque hasta que no se entienda esto, el trabajo en Venezuela no puede ser trabajo público. Eso es una locura. Aquí tiene que haber apoyo a la inversión para que haya fuentes de trabajo en la empresa privada. Una de las cosas que está allí en el blog es una oficina nacional de empleo, que es una propuesta que yo coloqué allí. Creo que ya existe algo así muy similar, pero es algo que tiene que dársele un impulso muy grande. Una oficina nacional de empleo que funcione en cada organismo público, que funcione en cada estación de metro, donde sirva como una gran suerte de empresa de colocaciones, con la finalidad de recoger los datos de los empleados públicos y hacer que sea como un ente de enlace con la administración privada y migren de la administración pública a la administración privada. Va a ser difícil porque la gente va a decir: bueno, pero es que me falta unos 2 o 3 años para jubilarse. Bueno, al que le falte 2 o 3 años para jubilarse, se le da la jubilación de una vez. Lo importante es sacar y reducir el gasto público progresivamente. Otro elemento motivador, porque el ser humano funciona o por premios o por castigo. Vamos a premiarlo con algo que todo el mundo está consciente. Todo funcionario público sabe que en 5, 6, 10 años le pagan las prestaciones. Vamos a pagarle las prestaciones de manera inmediata a todo aquel que demuestre que migró de la administración pública a la administración privada. Y ese gran ente que sería una oficina nacional de empleo, funcionando en estaciones de metro, funcionando en las oficinas del organismo público y aparte teniendo una gran base de datos por internet en una página web, haga de ente de enlace. Si tú garantizas las condiciones para la inversión, que las voy a repetir: moneda sólida, gobierno con límites, respeto a la propiedad privada, libre mercado y seguridad jurídica, van a haber fuentes de empleo formal y bien remunerados en Venezuela y de carácter privado. Lo que tenemos que hacer ahora es ir con ese otro elemento, que es la reducción del gasto público para corregir el déficit fiscal. Porque Venezuela gasta más de lo que le ingresa. Vamos con los otros comentarios. Débora dice: ¿por qué vivimos estos aumentos constantes? Porque el imperio, como lo llaman, el costo de los alimentos no suben, a cada momento se mantienen. Bueno, porque el imperio tiene una moneda sólida. Se ha depreciado con respecto a otras monedas, porque también Estados Unidos no es el mejor ejemplo, porque Estados Unidos también tiene una economía deficitaria. Estados Unidos también gasta más de lo que le ingresa. Pero en comparación con Venezuela tiene una moneda más sólida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, vamos a tomar ejemplos como el de Suiza, vamos a tomar ejemplos de lo que hacen en Inglaterra, que por cierto Suiza e Inglaterra no tienen el euro. ¿Por qué? Porque tienen una moneda bien sólida. El franco suizo y el euro son
El franco suizo, el euro y la libra esterlina son unas de las monedas más sólidas que hay. Fíjense que Estados Unidos, me dijeron, tengo que confirmar ese dato, que después de 8, casi 10 años fue que aumentaron el salario mínimo. Ahora pregunto yo, si utilizamos la lógica del gobierno, oye, pero la gente en el mundo está loca, porque los cubanos se lanzan al mar, sin importar que se lo coman los tiburones, en una balsa para irse a Estados Unidos. Y los mexicanos son capaces de montarse en un camión, cava, unas 50 personas, cruzando un desierto para llegar a los Estados Unidos. Entonces los mexicanos y los cubanos están locos. Porque cómo va a ir un país, a un imperio, que casi que esclaviza a la gente, según los argumentos venezolanos, y por 10 años no aumenta el salario mínimo. Pregunto yo, ¿por qué no se vienen para acá entonces? Aquí se aumenta el salario mínimo a cada instante. La cuestión es que ya no hace falta aumentar el salario mínimo, porque allá la moneda es sólida y con lo que tú ganes te alcanza para tener un nivel de vida decente. Esa es la diferencia. Leo, a Venezuela, a pesar de sus riquezas, Leo, aquí yo difiero de ti. Venezuela tiene riquezas naturales, pero Venezuela no es rico. El concepto de país, de nación, es tierra, sistema jurídico y población. Y la población de Venezuela, como ya les dije, 96% de la población venezolana es pobre. Entonces Venezuela como tal no es rica. Venezuela tiene unas riquezas naturales, pero en el caso del petróleo, esas riquezas naturales, si no se sacan de debajo de la tierra, ahí van a quedar. Porque en 30 años ya todos los analistas energéticos están prediciendo que posiblemente el petróleo no va a tener la importancia que tiene ahorita. El petróleo se va a seguir usando, obviamente, para sacar plástico, productos de plástico y otras aplicaciones, pero posiblemente ya no sea el combustible por excelencia. Y vemos que ya hay hasta carreras de vehículos que funcionan a batería, carreras de la Fórmula E, que es la similar a la Fórmula 1, ya hay carros eléctricos, ya hay otras cosas. Y Venezuela tuvo ese impulso como potencia energética porque a comienzos del siglo pasado se cambió del combustible de carbón a petróleo. Y ahí es cuando Venezuela empieza a generar riquezas. Y cuando en el gobierno de Juan Vicente Gómez se empiezan a explotar el petróleo y vinieron las grandes transnacionales extranjeras. Y hasta Juan Vicente Gómez se dio el lujo de pagar la deuda externa, para que no le pasara lo que le pasó a Cipriano Castro, que hasta nos bloquearon las costas, la flota de guerra inglesa y la flota de guerra alemana y no sé qué otras. Creo que no nos invadieron porque Estados Unidos intervino en nuestra defensa. Ajá, entonces, Leo, a pesar de su riqueza, si no se distribuye su riqueza, si no se estimula la empresa privada, si no cambiamos el nivel de conciencia, no vamos para el baile, como dice, no hacemos nada, no hay inversión porque los inversores tienen miedo. Claro, pero ¿quién va a tener miedo? En un país donde tú vas a invertir por 3 o 4 leyes, tú tienes el riesgo de que te expropien. Invitado 341, me pregunto cuál ha sido la inversión nacional. Por otra parte, quiero saber por qué el gobierno no ha invertido en otros embalses para que no falle tanto el agua. Bueno, mira, invitado 341, no invierte en eso porque está enredado. ¿Por qué no hay repuestos de carro? Bueno, porque lo poco que hay lo están gastando en algunas medicinas y en alimentos. Porque hay escasez de medicina, sencillito, porque no todo el mundo se enferma, pero como todo el mundo come, gastan más en comida. Lo que hace que esa comida no alcanza para todo el mundo y por eso tú ves las colas que hay. Entonces, las inversiones en embalse obviamente van a quedar. Lo que sí va a haber es, ya tú vas a ver que va a haber bastante templete y bastante tarima y bastante fiesta y bastante pago a todos esos artistas revolucionarios, porque aquí han sabido usar bien lo que aplicaban los romanos en la época de la antigüedad, pan y circo. Carlos, inversión para el agua, es decir, hidrocapital, electricidad, inversión ayudando a nuestros campesinos y empresarios. Necesitamos inversiones para mejorar al país. Anaís, caramba, ojalá sí pensaran muchas personas. Estoy deleitada con sus comentarios inteligentes y verdaderamente está en lo cierto. Bueno, Anaís, yo no soy dueño de la verdad, por eso es que todo esto está sometido a debate. Y ahí está la orden, los comentarios en el blog www.construyendonuevavenezuela.blogspot.com. Está el correo electrónico unavenezuelaposible@gmail.com para todas sus comentarios, críticas, sugerencias o aportes. Entonces seguía diciendo, Venezuela tiene que, si quiere seguir adelante, tiene que comenzar por diseñar un proyecto nacional distinto al plan de la patria. ¿Por qué?
Porque fíjense, aquí voy a hablar un poquito de gerencia empresarial. Una de las empresas que son exitosas es porque tienen bien configurada una filosofía de gestión. Y esa filosofía de gestión se compone de lo que ustedes ven, por ejemplo, allí en algunas carteleras, algunas empresas organizadas, que son la visión, la misión y los objetivos. Entonces la visión es cómo tú te ves a futuro. Yo, por ejemplo, leyendo el Plan de la Patria, yo digo, bueno, voy a sacar de aquí la visión, y la visión me dice que Venezuela va a ser una potencia en lo económico, una potencia en lo político, una potencia en lo social, porque ahí es donde se puede ver. Yo de ahí solamente aceptaría una potencia en lo económico, porque Venezuela tiene las condiciones objetivas, y no estoy hablando de aquí de decir que tenemos el ADN cultural de la casta de guerreros de la independencia, no, condiciones objetivas. Venezuela tiene miles de kilómetros de costa, Venezuela tiene salida a ambos océanos, primero ya por el canal de Panamá y después lo va a tener por el canal de Nicaragua. Venezuela tiene casi que todos yacimientos de casi todos los elementos de la tabla periódica. Venezuela tiene poca población, 30 millones de habitantes, o sea que es fácilmente administrable por alguien que tenga cabeza para administrar un país, ¿no? Pero bueno, Venezuela es fácilmente administrable porque tiene 30 millones, Colombia tiene 45 millones, para que hagamos comparación, Brasil tiene 135 millones, Estados Unidos 330 millones y China 6.000 millones de habitantes. Es decir, que 30 millones de habitantes es fácilmente administrable para un nivel de ingreso tan grande como es el de la industria petrolera. O sea que no es difícil. Aparte, tiene algo que se llama buen vecino. Tiene excelentes relaciones con Colombia. El problema con Colombia es donde hay territorios que están al margen de la legalidad, controlados por la FARC y el ELN, que también colindan con nosotros. Pero con el gobierno central no tenemos problema. Brasil, hay unas buenas relaciones con Brasil, y Guyana, que ahorita está aprovechando esta coyuntura de desastre y anarquía para decir, bueno, ahorita si no aprovecho ahorita de recuperar este territorio, no lo aprovecho más nunca. Los guyaneses no son ni tontos. Entonces, tenemos buenos vecinos, tenemos riquezas naturales, tenemos riquezas naturales, tenemos poca cantidad de habitantes, tenemos la mano de obra, una de las manos de obra más baratas del continente, porque creo que tenemos el salario mínimo, cuidado si ya no estamos por debajo de Cuba, pero tenemos una mano de obra bien barata, donde puede haber bastante inversión. Y aparte no tenemos una conflictividad interna tan problemática o tan arraigada como es la que se da por razones religiosas o étnicas. Aquí no tenemos problemas donde los cristianos y musulmanes estén en guerra, donde hay atentados, no lo hay, afortunadamente. Hay una conflictividad política, pero es porque nos dejamos dividir como población. Entonces, aquí tenemos que hacer un gran proyecto nacional que tenga unos objetivos que haga que todo el mundo se enamore de eso y todo el mundo se comprometa a lograr ese ideal o esa visión que es Venezuela un país potencia en lo económico. Porque repito, en el Plan de la Patria, cuando tú me hablas de que un país es potencia porque dinamiza o es factor de influencia de otros países. Y para tú ser un país potencia en lo social, tienes que irte a otros países a resolver los problemas sociales y hacer hospitales, escuelas y todo aquello. Y yo creo que mejor hay que empezar por aquí primero. Un país potencia en lo político implicaría ir en contra de lo que está en la Constitución, que es el principio de no intervención y de libre determinación de los pueblos. Entonces tú no puedes ser una potencia en lo político porque quiere decir que tu régimen político se lo vas a implantar a otras naciones. Entonces ya eso es una aberración, eso es un disparate. Te compro la idea de que seamos un país potencia en lo económico y lo saco del Plan de la Patria, para que mis amigos chavistas no se pongan bravos. Ahora, una misión. La misión es cómo tú te desempeñas. Y también para darle el voto de confianza a el presidente Chávez cuando redactó el Plan de la Patria. Yo me quedo con eso de que el mejor gobierno es el que garantiza la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de estabilidad política. Eso es un fin, está muy bien. Lo que está malo es el cómo tú vas a garantizar todo eso. Que por cierto, aquí no, haciendo honor a la verdad, esto no fue que lo redactó el presidente Chávez cuando hizo el Plan de la Patria. Esto está tomado del discurso de Angostura de Simón Bolívar. Corrijo. De verdad que no tengo mérito para darle al presidente Chávez. Quizás porque, bueno, se leyó esto del discurso de Angostura y lo copió en el Plan de la Patria. Entonces,
volviéndolo de la filosofía de gestión. Una visión, país potencia en lo económico Venezuela. Una misión, mayor suma de seguridad social, mayor suma de felicidad posible y mayor suma de estabilidad política. Y ahora vamos con los objetivos. Entonces en ese plan de la patria incurre en el error de no cumplir con las condiciones que tiene que tener todo objetivo, que los objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser razonables y tienen que ser cumplibles en un plazo de tiempo. Entonces cuando tú me dices que tú vas a preservar la especie humana en el planeta, ¿cuándo tú vas a cumplir eso? Nunca. Entonces, ¿para qué tú vas a poner eso como objetivo? Cuando tú me colocas que vas a ser un país potencia en lo social y en lo político, eso es imposible cumplir. Cuando tú me dices que vas a consolidar, defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos logrado después de 200 años, la independencia nacional. Yo no estoy tan seguro que seamos ahorita tan independientes con lo hipotecado que estamos a China. Entonces aquí, amigos chavistas, yo les tengo una mala noticia, no somos independientes. Somos menos independientes que antes. Porque, por ejemplo, antes de la revolución, la deuda de PDVSA era de 5.000 millones de dólares y ahorita es de 75.000. Al 2012 era de 75.000 millones de dólares. La deuda total del país antes de la revolución era de 32.000 millones de dólares y actualmente es de 215.000 millones de dólares. Al 2012, perdón, porque las cifras no las tengo actualizadas. 215.000 millones de dólares. Tomando en cuenta que en los 40 años de la República Civil, hasta el 99 entraron como 450.000 millones de dólares. Y en los 16 años de Quinta República entraron más de $1 billón. Entonces, con tanta cantidad de dinero que entró, ¿cómo tú justificas tanto nivel de endeudamiento? Vuelvo con el Pentágono de la crisis venezolana. La otra arista, la corrupción. El gasto público sin sentido. Mire, la corrupción es otro flagelo que hay que controlar y hay que darle hasta con el todo. Y aquí les traigo unas medidas que se pueden implementar para combatir la corrupción. Vámonos con el chat en vivo. Tina Prieto. ¿De qué nos sirven los aumentos si no nos alcanzan para nada? Si nos sentimos molestos, ¿por qué no conseguimos los productos? ¿Por qué nos falta el agua, los equipos electrodomésticos cada día más caros, los alimentos? ¿Y para qué comentarle más? Se me olvida, los colegios los chamos, no sé qué más hacer. Trabajo y más y no sé qué hacer. Jairo, muy acertado. Se necesita un gran proyecto nacional y que se nombren o coloquen a las personas capacitadas. Excelente programa, felicitaciones. Más programas como ese se necesitan. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer es llamar a Radio Sintonía, preguntan por Toti López Pocaterra y dicen que queremos que Construir una Venezuela salga todos los días. En cualquier horario, yo vengo para acá y estoy con ustedes. Bueno, saludos, Toti. Leandro nos dice, jajaja, pero a ellos no les gusta que les digan la corrupción galopante. Bueno, mira, aquí la corrupción, como yo les decía, hay que darle hasta con el todo, como se dice en coloquial. Entonces, fíjense, aquí por ejemplo están hablando de que bueno, vamos a hacer una ley de repatriación de capitales y todo esto. Miren, ya todo eso está, hay un convenio internacional, un tratado internacional que está firmado por Venezuela y lo suscribieron más de 100 países, que es la Convención de Palermo, que es para la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Y ahí hay muchas cosas que lo que hay que darles aplicabilidad, simplemente. Ahora que hay un pocotón de dinero afuera, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ofrecer una comisión por la recuperación de los capitales, una recompensa. Vamos a pasarle una carta a Suiza y a toda la banca suiza, y a la banca de Andorra, y a toda la banca estadounidense, y le decimos que por todo ese dinero que nos devuelvan, le damos el 10 o el 15% de comisión. Oye, mira, si de 100 recuperamos 85, yo creo que vamos bien. Por otro lado, si no garantizamos la autonomía y separación de los poderes, no vamos a controlar la corrupción. Por eso es que les dije al comienzo ese sistema de puntos, donde implementando una medida como esa, el contralor va a ser escogido entre las mejores personas del país, entre los mejores profesionales, y obviamente puede darle un coto o un freno a la corrupción. También obviamente tienen que eliminarse todos esos fondos paralelos que se inventan, el Fonden, el fondo chino, el fondo Francisco de Miranda, el otro fondo. Ninguno de esos fondos pasa por el control de las leyes de la Contraloría General de la República. Esos fondos son administrados como que si fuera una caja chica del Ejecutivo Nacional. Entonces tiene que haber unas leyes que protejan el erario público, y no pueden estarse inventando unos fondos para
que no pasen por el control del Estado. Tiene que permitirse el periodismo de investigación en la administración pública. Que todos los periodistas de los medios de comunicación independientes hagan un trabajo y revisen y publiquen cifras y publiquen el seguimiento en las obras. Tiene que permitirse la Contraloría Social, tal y cual como está en la ley contra la corrupción que el presidente Maduro promulgó el año pasado, en noviembre del 2014, vía decreto ley, a la cual, siempre lo he dicho, Venezuela no tiene un problema de leyes, Venezuela tiene un problema de aplicabilidad de las mismas. Y porque más bien también no hacemos otra cosa para darle aún más por otro lado a la corrupción. Así como a la banca privada les exigen que las firmas de auditoría privada avalen sus estados financieros, ¿por qué no agarramos y exigimos que empresas de auditoría privada le den su aval a los informes de gestión de los ministerios en gasto público? De esa manera tendríamos otra manera de controlarlo. Lo controlamos vía Contraloría, tenemos control estatal, lo controlamos vía privada. No dejamos que el dinero se vaya para afuera. Y lo más importante también, tienen que abrirse los concursos de oposición para que los jueces de la República y los contralores y todos los funcionarios de la Contraloría General de la República tengan estabilidad laboral. Porque si no tienen estabilidad laboral, su cargo o su sueldo siempre está guindando. Y si siempre está guindando, son controlables. Bueno, amigos, nos queda un minuto. Voy a cerrar las ideas. Factores resistentes al cambio: corrupción, contrabandista de alimentos, de gasolina, delincuentes, bachaqueros, FARC, ELN, Cuba. Esos son la minoría, detente el poder, corruptos, funcionarios empresarios. La minoría detente el poder y no va a dejar que la mayoría que queremos cambios se cumpla. La educación, ese tema vamos a tratarlo la semana que viene, porque es la otra arista del pentágono de la crisis venezolana. Hoy hablamos de la corrupción y la inflación. Nos queda pendiente las fuentes de trabajo, que esas fuentes de trabajo se van a abrir cuando se permita la inversión de la que hablamos hoy un poco. ¿Cómo combatimos la inflación? La inflación se combate cuando hay inversión. Cuando hay inversión va a haber producción nacional, por ende va a haber abastecimiento, va a haber una población con sus necesidades satisfechas y va a haber un sobrante de productos. Esos productos se van a exportar y van a aumentar las reservas internacionales. Si las reservas internacionales aumentan, nuestra moneda nacional tendrá estabilidad y posiblemente hablaremos de una revaluación monetaria. Eso lo seguiremos tratando la semana que viene. 10:55. Por hoy culminamos Construyendo una Nueva Venezuela por sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha. Me quedaron unos comentarios pendientes en el chat. Me disculpan, pero se nos fue el tiempo, se nos hizo corto. En la dirección de la radio estuvo la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en la producción y conducción de este espacio su servidor Luis López y en los controles Luis Martínez. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana y recuerda que en el blog www.construyendounananuevavenezuela.blogspot.com tendrás colgado el video y el audio de este programa y de los programas que hemos tenido anteriormente. No se despeguen porque ya comienza Gerencia Pública con Silvio Castellanos. Hasta entonces. Este programa fue presentado por Grupo Inciplan, Capacitación en Gestión Pública. Materiales Lisboa, todo en materiales de tapicería. BIA, apoyo